Estamos en la Peña de Radio Niwil, Peña Patriótica, estamos con banderas, escarapelas, en Peatonal Sarmiento. Estamos en la pérgola de la Peatonal, a unos metritos nada más de la avenida San Martín. Hay un montón, ahí está, convidarle churros, convidarle churros a los chicos. Así que vénganse porque hasta las 3 de la tarde y después desde las 5 vamos a estar acá. Profe, estamos a 2 cuadras de las Patricias Mendocinas. ¿Qué onda las Patricias Mendocinas? Bueno, volvemos un poco a lo mismo, a un poco la historia que nos contaron en la escuela, ¿no? Que la historia la hacen las élites, ¿no? En esta parte tiene mucho que ver, pero si hablamos de Revolución de Mayo, hablamos de revolución, hablamos de sacrificio y de guerra, tenemos que bajarle un poco el pulgar a esta situación, si bien siempre van a ser actores importantes, eso sin duda, pero los que terminan definitivamente haciendo esta revolución o quebrando esta revolución, luego van a ser las clases populares, ¿no? El bajo pueblo. Cuando nosotros dijimos recién esto de ¿fue una revolución o no? Bueno, muchas veces nosotros cuestionamos si realmente fue una revolución, pero sin duda que es el inicio del proceso revolucionario, claro, ¿no? Y es el inicio de un proceso de independencia que se cristaliza 6 años después. Absolutamente, incluso es bastante confuso esto y recién lo podíamos escuchar en las preguntas, que es como muy fácil de confundir 1810 con 1816. Claro, ¿no? Claro. Es como rarísimo. Y bueno, y también ahí tenemos que analizar un poco las intenciones de esos próceres que hoy tenemos, que participaban, que inicialmente es como que le están cuidando la quintita a Fernando, ¿no? O por lo menos no sé si es tanto la excusa, pero hay una visión muy fuerte. Es que se venía Napoleón. Claro, y lo están pensando seriamente. Es como, bueno, nosotros, el recelo en ese momento, si nos tenemos que ir a ese momento y a leer los documentos de ese momento, inicialmente el recelo no es contra Fernando VII, ¿no? Es contra la metrópoli, digamos, es con cómo manejan los recursos de la colonia. Y lo que proponen un poco ahí es nosotros queremos ser como si fuera una provincia más, no un escalón por debajo. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros le vamos a cuidar la quintita a Fernando hasta que él se reincorpore y nosotros queremos jugar en igualdad de condiciones que el resto de España, ¿no? Como un territorio español que somos. Después hay una facción que es más revolucionaria, ahí podemos jugar con Moreno, Castelli, Belgrano, ¿no? Que incluso Moreno ahí está como... Un poquito Cornelio Saavedra también. También porque Saavedra es como el dudoso. El dudoso, ¿no? sí. Es como... El panqueque. Sí, es como que no sabían qué hacer porque ahora pensémoslo del otro lado. El inicio de muchos panqueques que tuvimos después, ¿no? Y ahí ahora tenemos que pensar en algo también, que cuando Castelli, Moreno y todo empiezan a tomar la revolución por la fuerza, ¿no? Y que empiezan a fusilar. Perdón, me están diciendo que al profe lo tapa el termo. Si podemos correr el termo. Ahí está. Perdón, es que estoy con el matecito acá. Está divino para el mate. Está perfecto. Sopaipillas, churros. Mirá, está divino para el mate. Bueno, me fui un poco. No sé en qué estaba, pero digo... Estábamos hablando de Castelli. Claro, que una vez que empiezan a fusilar, después no hay vuelta atrás. Claro. Ahora imagínate que digamos, bueno, sí, nos volvemos con Fernando. No hay vuelta atrás, digamos, porque esos personajes van a ser fusilados, ¿no? Entonces empieza una revolución bastante más radicalizada, ¿no? Empiezan movimientos de tropa. Bueno, ahí hay un juego bastante más bélico. Y cuando hablamos también de las clases populares y el rol de las clases populares, que esto no lo quiero dejar fuera y porque quedó un poco picando, dijimos, bueno, no hay, el bajo pueblo está un poco lejos de esta situación. Bueno, porque eran los esclavos, claro, y los obreros en el campo. Pero algo que tendríamos que tener en cuenta y que tendríamos que linkearlo con eso es que recién hablamos de Cornelio Saavedra, recién habló la profe de cuál era el rol de Cornelio Saavedra y la importancia de este personaje porque es la cabeza de las milicias, ¿no? Que las milicias están compuestas por clases populares. Claro. Y ahí sí toman un rol determinante. Eran los indios de película, pero los que iban al frente. Pero sin duda, entonces, que son los que de verdad determinan y van a ponerle el cuerpo a la revolución, ¿no? Porque después esta idea autonomista, años después el Congreso de Tucumán, y está bien que tengamos el papel y la independencia, es súper importante en términos legales, pero después hay que defenderla con el cuerpo, ¿no? Y las provincias que van a defender esa independencia, sin duda va a ser el norte, que va a tener un sacrificio tremendo, y después Cuyo, con el sacrificio de recursos y la conformación del ejército de los Andes, ¿no?
tenemos el papel, pero hay que salir a pelear claro, ahora, estaba el ¿no? ejército de los Andes y el ejército del norte. Claro, están los infernales de Güemes ahí poniéndole el pecho, ¿no? Al avance constante de los ejércitos realistas que son ejércitos muy potentes, ¿no? Y muy profesionales Sí, para la época. Claro, porque no son los mismos ejércitos contra los que peleó Belgrano, por ejemplo, en Tucumán y Salta, sino que ya ha venido la reconquista española y esos ejércitos han derrotado a Napoleón, ¿no? Contra esos ejércitos está peleando Güemes y San Martín. Entonces hay otro contexto de lucha. Yo creo que de ahí nos viene esa argentinidad maradoniana que creemos que podemos contra todo. Bueno, pero esa cosa mágica Bueno, de decir, si con 10 le ganamos a 1000, bueno, ¿viste? podemos. Bueno, podemos. entonces si vos querés que la linkeemos con el fútbol, la linkeamos. Ahora te voy a tirar la de Bilardo, ¿no? A Porque ver. si pudimos cruzar una cordillera en un contexto de guerra, con gente que eran más que nosotros, que no estaban esperando, que sabían todo porque los espías le informaban todo, esos ejércitos que habían reconquistado todos los territorios de Sudamérica. Cuando nosotros pensamos el 25 de mayo, tenemos que pensarlo en América completa, ¿no? No nos tenemos que centrar en lo que hoy es Argentina, y esa revolución que pasó en mayo de 1810 en Buenos Aires también pasó en Quito, en Caracas, en Bogotá, en México, en Santiago de Chile. Pero después los españoles empezaron a reconquistar y el único reducto revolucionario era las Provincias Unidas. Entonces ahí entramos la de Bilardo, estamos solo contra todos y en esa solo contra todos cruza la cordillera y estos tipos terminan ganándole a esos ejércitos que habían derrotado y habían recuperado toda América del Sur. Y esto es determinante porque esas noticias empiezan a llegar al resto de América y dicen, che, esos locos cruzaron una cordillera, derrotaron a estos ejércitos y comienzan otra vez a activarse las revoluciones, ¿no? O sea, Y la idea, en Bogotá. y la idea de la patria grande de Bolívar, por ejemplo. Claro, y de San Martín Y de San también, Martín, ¿no? claro, ¿no? sí. San Martín y 10 más, y a la mierda. Roberto Tripolone, profesor de historia, muchas gracias. A ustedes. profe. ¿Y puedo tirar un chivito? Sí, Por claro. supuesto. Bueno, si les gusta la historia y me quieren buscar en Instagram, @tripolone_Roberto. Perfecto. Bien, muchas gracias. Empezamos a profe. seguir entonces. Tenemos una pila de agradecimientos gigante, pero son las 11 de la mañana. ¿Y qué hay a las 11 de la mañana? Boletín. Noticias. Lo que es noticia.